Ya estamos ahí. Ya, y todo el título, podríamos decir, acá yo pesqué el índice y lo ordené un poquitito y lo pegué acá, ¿ya? Este es todo el contenido del Reglamento de Seguridad Minero 132, ¿ya? Esas franjas rojas que ven acá, ¿cierto? Son los trabajos, las diferentes divisiones, ¿cierto? De los 4 grupos que ustedes tienen que integrar, ¿cierto? Para el trabajo de la próxima semana, ¿ya? Vayan preparándose ya ese trabajo, ¿cierto? Es importante ir leyendo para poder... ¿Cómo es lo de las franjas rojas? Cada una de estas franjas de colores son un grupo de los de trabajo, un grupo de trabajo, de los que... Ah, ya no, es que no cachaba. No ¿sí? entendí Un grupo de los que van a conformar un grupo de trabajo los que tienen que disertar, ¿sí? Sí, sí. En los primeros dos se está dividido en títulos, ¿ya? Y estos títulos son como fascículos, ¿ya? De que cada uno va a tratar temas diferentes, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a ponerle el título 1 y 2, y yo lo voy a dejar a ustedes para la próxima clase, la exposición de los otros temas, ¿ya? Deben de ser breves, tienen 30 minutos nomás para exponer, ¿ya? El primer título dice son los objetivos de campo de aplicación y atribuciones del servicio. Cuando habla de servicio se refiere al Sennagiomín. Y ahí vamos a tener los propósitos de alcance, las definiciones y campos de aplicación, las funciones y atribuciones del servicio. Servicio es Sennagiomín. Director, cuando la ley habla del director del Sennagiomín, ¿ya? Y cuando habla de servicio, habla del Sennagiomín propiamente tal, ¿ya? Después está el título de las normas generales, ¿cierto? Que son las obligaciones de la empresa, las obligaciones del trabajo, las normas generales, que son las normas de tránsito o especificaciones de los vehículos del interior mina. Está el título cuarto, que son las condiciones sanitarias mínimas que debe tener una faena minera. Nos va a hablar de por ejemplo, cuántos baños pueden haber por número de trabajador. Nos va a hablar, por ejemplo, que ya no se pueden, ya no existen los baños de pozo dentro de una faena minera. Eso ya no es legal. Y nos va a decir que tienen que contar con agua potable, y hay una serie de especificaciones sanitarias ahí en ese artículo. Después son las obligaciones ambientales. Ese también espero pasar hoy día, ese artículo, o dejarlo tal vez para la próxima semana para poder alcanzar a presentar algo yo también la próxima semana. Y también está el capítulo sexto que habla de las estadísticas, accidentes y planes de emergencia. Ese artículo también es súper importante. Ese artículo es uno de los últimos que se incorporó y habla cosas súper importantes de cómo se llevan estas estadísticas y que tienen obligaciones las empresas a cómo tomar estas estadísticas, a cómo tomar estos valores, a cómo poder ir cooperando con esta información que va haciendo External. Después del título segundo, el título 3, empieza ya como más específico de un área. El título 3 nos va a hablar de la explotación de minas subterráneas, ¿ya? Y en ese va a hablar de tanto generalidades, equipo de transporte. Acá en los equipos de transporte nos va a hablar de, por ejemplo, requerimientos de aire, requerimientos de, por ejemplo, ¿por qué no puedo ingresar a una faena un vehículo a benzina? ¿Por qué no puedo ingresar a una mina un vehículo a benzina? Y está prohibido. ¿Alguien sabe por qué no puede ingresar a una mina? Por los gases. Por los gases, ¿cierto? Emite dióxido de azufre, ¿ya? Y acá se habla de todo eso, ¿ya? De las pértigas, de las luces, en el caso ese de los títulos segundos, los equipos de transporte, qué tan ancho tiene que ser una vía, ¿cierto? Para poder pasar una camioneta, qué tan ancho tiene que ser las vías de trabajo, qué tan alto respecto al vehículo tienen que ser las labores, ¿ya? Nos va a hablar de varias cosas acá, por ejemplo, los radios de giro mínimo de una faena, ¿ya? Y hay muchas cosas van a estar incluidas en el ámbito de cargueo y transporte. ¿Están con ese ramo, muchachos, cargueo y transporte? Sí. Encontrar estas cosas que son interesantes, ¿cierto? Para cargueo y transporte. Sí, y también después, Ignacio, dígame. No lo escuché bien, Ignacio. Sí, tenemos ese ramo. Ya. Ese ramo es bueno, ese ramo me gusta. Ya. También después, profesor, María Fernanda. Consulta. ¿Se escucha bien, profe? Que estoy con audífonos. No sé si... Yo lo escucho bien. Ah, ya. Profesor, para efectos de nota, de su ponderación, ¿importa si expone uno, si tienen que exponer todos los del grupo? Eso Me importa que lo que ustedes van a exponer,
no es eso nomás lo que van a exponer. Lo que ustedes van a exponer, el resto de sus compañeros van a tener que estudiarlo para el día de la prueba. Perfecto. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, el propósito de la presentación es que tal vez si uno no presenta bien o se pone muy nervioso, ustedes determinenlo a otra tarea, o en realidad no sé, la organización del grupo, no me quise meter, ¿cierto? Quise que lo organizaran ustedes solo los grupos. La realidad, el final de la presentación es que los compañeros entiendan en esencia de qué se trata, las cosas más importantes de qué se trata ese título que les tocó a cada grupo. Ustedes sepan extraer las ideas desde los artículos y no recitar los artículos completos, sino que ir extrayendo las ideas concisas de los artículos para poder exponerlas, de los artículos más importantes, ¿cierto? Y la idea es que hacer una presentación clara como para explicarle a los compañeros. Ese es el propósito de la presentación. Una presentación para explicarle a los compañeros. Ya, profe, me queda claro. Muchas gracias. Y sigue tratando este tema de minería subterránea, temas como ventilación, perforación y tronadura, fortificación, ¿ya? Equipos de aislamiento, ¿ya? Por ejemplo, los baldes, los ascensores, ¿cierto? La prevención y control de incendio, las instalaciones de servicio, los sistemas eléctricos, ¿cierto? Todo eso va a estar regulado ahí. Y después hay otro capítulo que es de la explotación de minas a rajo abierto. Después hay otro capítulo de explotación de minas de carbón. Ese no lo vamos a disertar, no se lo pedí a ningún grupo. Después hay un título de explotación de minería del petróleo, tampoco lo vamos a revisar, ¿ya? Pero sepa que está acá, sepan que esos artículos, por ejemplo, si a alguien le toca irse a la mina invierno en Punta Arenas, ¿cierto? Sepan que esos artículos están en esta ley, que hay leyes específicas para esa minería. Para la gente que trabaja en planta minera, el título sexto, ¿cierto? En planta de procesamiento de materiales, de minerales, perdón, el título séptimo habla de la seguridad en las plantas de tratamiento de minerales, las condiciones de refinación, plantas de extracción por solvente, y trata temas de seguridad respecto a cada una de las plantas, ¿ya? Que no debo operar, por ejemplo, los equipos que están en funcionamiento, que no me debo exponer, ¿cierto?, a los gases de la electroobtención, etcétera. Van a haber una serie de reglas ahí para las plantas de procesamiento que son súper importantes asimilar. ¿Ya? Y después vienen unas que son sobre las construcciones civiles aplicadas a la minería, el título octavo, y también después vienen sobre las instalaciones auxiliares, ¿ya? Las instalaciones de servicio de la minería, como son el taller de mecánico, la maestranza, ¿cierto? Las instalaciones de los campamentos, ¿ya? Las subestaciones eléctricas, las casas de fuerza, todo va a estar regulado por esas dos, entre las obras civiles aplicadas a la minería, y el título de instalaciones y de apoyo, eso es un solo grupo, ¿ya? Después aparece algo sobre la cierre de faena, que también está interesante, pero eso voy a tratar de yo dictarlo, si me queda tiempo. La generalidad sobre los explosivos en la minería, también es interesante ese título. Si es que alguno de ustedes trabaja con explosivos, ya lo debe haber leído, y bastante interesante, es parte de lo que uno tiene que estudiar, me parece, para tener el documento el carnet de explosivista. ¿Cómo se llama ese carnet? Carnet de... Licencia de manipulador explosivo. Licencia de manipulación de explosivos, gracias, disculpe. Ya, aquí aparecen artículos referentes a ese documento, ¿ya? Después están los puertos de embarque de minerales, tanto puertos terrestres como puertos marítimos. Después habla un artículo de las sanciones, después las disposiciones finales, y en el artículo sexto, o sea, en el artículo 15, perdón, en el artículo 15, dice normas de seguridad minera aplicables a faenas mineras que indica. Va a hablar de una serie de guías de trabajo, ¿ya? Que son a la larga las aplicaciones de las leyes como en texto, ¿ya? No en artículo a artículo, sino en un texto con dibujitos y con instrucciones y con padrones de documentos que usted tiene que rellenar, ya todos esos van a estar en el capítulo 15, son una serie de guías de trabajo para aplicar este reglamento, ¿ya? Y
Vamos a ver. Finalmente, yo me definía por el título 1, ¿cierto? De los objetivos, campos de aplicación y atribuciones del servicio, del SENAGEMIN. El primero de los propósitos de los propósitos y alcances generales. Bueno, el propósito general de esta ley es proteger la vida y la integridad física de las personas y también proteger las instalaciones e infraestructuras de la mina, ¿cierto? Que hacen posible que el proceso minero sea continuo, ¿ya? Ambos son propósitos de protección, ¿ya? Tanto, no solo la persona, sino que también la infraestructura y los equipos, también son objeto de protección, ¿ya? Después dice, las disposiciones de este reglamento son aplicables en todas las actividades que se desarrollan en la industria minera. ¿Ya? Todas las actividades que se desarrollan en la industria minera se va a poder aplicar este código. ¿Ya? El artículo 4 nos dice que a quien se le encarga la aplicación de la fiscalización y aplicación de este reglamento es al SENAGEMIN. ¿Ya? O sea, es el SENAGEMIN el principal ente fiscalizador. Él es el que aplica la ley. Esta ley, ¿ya? Él es el que aplica la ley en la industria minera, el SENAGEMIN, no hay otra institución, ¿ya? Otra cosa, tiene otras tareas, la subsecretaría, el CEREMI de Minería tiene otras tareas, pero no de fiscalización, ya tienen que ver más con propiedad minera. La fiscalización de la faena minera es únicamente tarea del SENAGEMIN, ¿ya? Acá dice del presente reglamento. Cuando dice reglamento, en todas partes que diga reglamento se refiere a este reglamento, al reglamento de seguridad minera. Acordémonos que nosotros a principio del semestre vimos otro reglamento que era el reglamento del Código de Minería, ¿ya? Que tenía el orden de los GPS, ¿cierto? Cómo se medían las posiciones, ¿cierto? De las minas, de las faenas. Ese era el reglamento del Código de Minería. Este es el reglamento de seguridad minera, lo que estamos viendo, ¿ya? Después, en el título 2 o sea, en el capítulo 2 del título 1, hace unas definiciones del campo de aplicación, ¿ya? ¿Dónde se va a aplicar? Y define dos cosas. Industria minera, ¿ya? Que va a incluir la exploración, prospección de yacimiento, hasta el embarque, ¿ya? Incluye todo eso, ¿ya? Incluye la construcción de los proyectos, la explotación propiamente tal, el transporte, los procesos metalúrgicos, ¿cierto? Dónde voy a dejar los estériles y los riles y los rices. ¿Saben lo que es ril y rices, muchachos? Los riles y los rices, ¿no? Residuos industriales sólidos. RIS es residuos industriales sólidos, que serían los botaderos, ¿cierto? De residuos industriales sólidos. Y los riles son residuos industriales líquidos, ¿ya? Y los rises, residuos industriales sólidos, que se refieren a los estériles, a los desechos de las plantas, a los desechos de la mina, ¿ya? Y también se va a referir también a la industria extractiva minera, también se va a hacer referencia a la minería que tiene que ver con el petróleo y el gas, ¿ya? Y también la minería de superficie en el norte de Chile, que aún se practica, que es la minería de fertilizantes, que tiene que ver con el guano, ¿ya? También van a ser consideradas industria extractiva minera esa actividad, ¿ya? Entonces, eso sería la industria minera. En cambio, la faena minera, ¿ya? No va a incluir ni el proceso de exploración, ni va a incluir es donde la faena minera es donde están los trabajadores, es donde se realizan los trabajos, ¿ya? Va desde la etapa de construcción, ¿cierto? De instalaciones, desde el conjunto de instalaciones y del lugar del trabajo. Va a ser la mina, la planta de tratamiento, la fundición, la refinería, las maestranzas, el taller, la casa de fuerza, que la definíamos en la casa pasada, los muelles de embarque, los campamentos y las bodegas, ¿ya? Y en general todas las instalaciones y servicios que hacen posible, ¿cierto?, la función de la industria extractiva minera. Después teníamos un capítulo tercero de las funciones y atribuciones del servicio,
ya el servicio, el Senagemin, ¿cierto? En forma exclusiva se le encargan las siguientes funciones y atribuciones, ¿cierto? Controlar y fiscalizar. Controlar y fiscalizar, investigar los accidentes, sobre todo si son con causa de muerte, exigir el cumplimiento de acciones correctivas, ¿cierto? Y también eso va a imponer a la industria, ¿cierto? A la empresa minera, a la faena, imponer acciones correctivas también. No es solo fiscalizar, oye, estáis mal, sino que además el Senagemin le dice cómo tiene la obligación de decir cómo tiene que solucionar el problema, ¿ya? Y por una continuidad de proceso, el Senagemin tiene después incluso, nosotros vimos que tenían algunas herramientas de fomento para poder ayudar a las empresas cuando están en condiciones subestándar, ¿ya? O sea, si te pillan en algún subestándar, la obligación del Senagemin no es solo multarte, sino que te va a multar y además te va a hacer el plan, no sé, pues te va a conseguir el dinero o te va a hacer la relación con el banco, ¿ya? Para decirte que tú necesitas plata para tal proyecto y te va a ayudar él tiene un compromiso para solucionar el problema, ¿cierto? No es solamente la fiscalización, sino que también tiene compromisos con la optimización de los estándares de la seguridad minera y en general la optimización el Senagemin tiene un compromiso con la optimización de los estándares de la minería, ¿ya? El capítulo 5 habla sobre la calificación de los expertos en seguridad minera, ¿ya? Van a haber 4 categorías, A, B y C, y monitores, ¿ya? La categoría A son solo ingenieros civiles en mina, la categoría B va a incluir los ingenieros civiles y en ejecución de mina, y también va a incluir también los constructores civiles, ¿ya? Me parece que también ahora van a incluir en esa categoría B a prevencionistas de riesgo, ¿ya? Y el capítulo, o sea, en categoría C, que esa nos atañe a nosotros y que es una de las categorías que podemos postular, dice el técnico categoría C, expertos categoría C son técnicos titulados de instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, como el CFT de la Pontificia Universidad Católica, ¿cierto? Y los monitores también van a ser una subcategoría, ¿cierto? Que ahí puede ser cualquier trabajador, ¿ya? No necesariamente tiene que ser profesional para ser un monitor. Los funcionarios del servicio están facultados para meterse donde quieran en una mina, ¿ya? En todo, ¿ya? Están facultados para inspeccionar y evaluar las condiciones de funcionamiento de la totalidad de las instalaciones, ¿ya? Y no solamente las instalaciones, sino que también la documentación, ¿ya? Sobre todo la documentación que tiene que ver con geología. También puede el Senagemin solicitar, y como policía, oye, cuando el Senagemin pide un documento, toda empresa está obligada a facilitarlo. O, por ejemplo, si el Senagemin pide acceso a un lugar de la mina, está la gente de la mina, de la faena, de la industria minera, está obligado a darle autorización al Senagemin si él lo está pidiendo, ¿ya? No le puedo restringir su trabajo al Senagemin dentro de la mina. No le puedo decir, oiga, ¿sabe que no vaya por allá porque se puede accidentar? No puedo decirle nada. Ellos cuando llegan a la faena, ellos normalmente se hacen asesorar por un personal, por alguien de la faena que tenga competencia, alguien que tenga competencia en decisión, en conocimiento del proceso, ¿ya? Va a pescar a esa persona y se va a pasear por el lugar de trabajo buscando los subestándares, ¿ya? Los subestándares que se puedan encontrar, no sé, etiquetas escritas en inglés, manuales escritos en inglés, sin extintores o con extintores solo para un tipo de fuego, etcétera. Va a ir revisando el Senagemin, ¿cierto?, en la totalidad de las instalaciones, ¿ya? No solamente donde le den permiso, sino que está facultado el Senagemin para meterse donde quiera en una faena minera. El capítulo 17 habla de la observación y requerimiento de las medidas correctivas a plazo que fije el servicio, serán anotadas en un libro, y este libro es súper importante, que se llama el libro del Senagemin, y todas las faenas deben de tener uno, no duplicado ni adulterado, ¿ya?
Acá el Senagiomín va a dejar las observaciones, qué es lo que pasó, cuándo vino, qué requerimientos exigió, qué medidas correctivas sugirió, cuál es el plazo que dio, ¿ya? Y a la vez los trabajadores y la empresa minera va a poder poner también en este libro sugerencias, ¿ya? Para los inspectores del Senagiomín, ¿ya? Eso como que normalmente los trabajadores no lo sabemos que existe este libro, pero ese libro tiene que estar a disposición de todos, ¿ya? Tanto de trabajadores como de los jefes. Ese libro, si bien lo posee, lo tiene la administración de la empresa, no les pertenece a ellos, les pertenece al Senagiomín, ¿ya? Ese libro no lo puedo adulterar, no lo puedo perder, no lo puedo duplicar, no puedo tener dos de una faena, por ejemplo. No, es uno solo por faena. ¿Ya? Es importante ese librito del Senagiomín. Si usted no tiene, la faena no tiene el librito del Senagiomín, es una multa importante. ¿Ya? Ya, el artículo 18 dice que el Senagiomín, a través del comité paritario, tiene que incentivar a los trabajadores a actividades de prevención de riesgo en la faena. ¿Ya? El servicio, a través del comité paritario, ¿cierto? Tiene que incentivar las actividades de prevención de riesgo, las charlas, las actividades como postes de las 20 reglas de oro del Senagiomín, son parte de esto, ¿ya? Y ahí también nombran a otra institución que se nombraba cuando hablábamos del Código del Trabajo, acá el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, ¿cierto? Había sido nombrado ya antes esa institución y les decía yo que nuestro lugar de trabajo es una institución importante. Debe funcionar. El artículo 20 habla sobre la manipulación de los explosivos al interior de la faena minera, ¿ya? Que debe ser fiscalizada por el servicio, ¿ya? Únicamente por el servicio. La manipulación de explosivos dentro de la faena minera es fiscalizada únicamente por el servicio, independiente que yo le solicite este carné al Ministerio de Defensa. Profesor, María, dígame. no sé si usted vio hace poquito muy atingente el caso que usted está hablando respecto a un accidente que hubo en una mina que se llama La Ponderosa, donde Sí. murieron dos personas. Bueno, ahí se están hablando de todos los subestándares que usted mencionaba. O sea, llegó el Senagiomín, o sea, ni siquiera sé si son subestándares, yo creo que menos que eso. Y ahí se constató eso que usted estaba diciendo, donde la empresa no tenía el procedimiento, no se ajustaba a la ley, no había este libro que usted mencionaba, ni tampoco había una empresa mínima que lo asesorara en este manejo de explosivos. Entonces, en este caso que está tan actual, se puede ver todo lo que usted ha estado hablando del decreto. Sí, sabe que yo vi esa noticia hoy día y pensé en agregarla al precio porque había agregado otras noticias a este precio. Y sí, está súper interesante esa noticia. Ahí se ve, ¿cierto?, qué es lo que sucede cuando no se cumple la norma, ¿cierto? Que cuando no cumplir la norma es fatal, ¿ya? Y a veces no es fatal no cumplir la norma, pero por ejemplo es fatal en el ámbito ambiental, es fatal en el ámbito laboral, ¿cachai? Y de repente esas cosas son como más ocultas, no son noticias a nivel nacional, pero también sucede en caleta en nuestro país, por ejemplo, sobre todo temas laborales, ¿ya? O temas ambientales, ¿cierto? Pero no están matando a nadie, nadie hace ni una denuncia, nada. Es como les decía antes, como transversal la aplicación de esta ley en nuestra actividad. Súper importante esta ley en nuestra actividad. Como les repito de enésima vez, es un manual de nuestra pega, es un manual de nuestro trabajo, ¿no? Leer esta ley nos hace sentir más seguros si yo me voy a enfrentar a un trabajo en una empresa por primera vez, una minera por primera vez. Si yo ya llevo asimilado o leído parte de este documento, yo tendría que tener cierta seguridad mayor, una seguridad mayor a enfrentarme a cualquier lugar de trabajo. Ya, y pasamos al título 2.
El título primero, de las obligaciones de la empresa. ¿Ya? Se inicia o reinicia después de una parada de planta o después de un tiempo de inactividad, en cualquier forma, ¿ya? Deberá informar al servicio estas paradas de planta o estos reinicios de faena. La empresa minera deberá informarlo al SENAGEMIN, ¿ya? Si voy a detener, si voy a parar la planta, si voy a echarla a andar de nuevo, todo eso tiene que ser informado al SENAGEMIN. Cual sea la dimensión de esas paralizaciones, ¿ya? Incluso si voy a parar la correa transportadora para hacerle una lubricación, eso tiene que ser informado al SENAGEMIN, ¿ya? Además, esta obligación de inicio también está obligada, también están relacionadas con las empresas contratistas. También tienen la obligación de avisar, por ejemplo, cuando una empresa contratista empieza a hacer cierta tarea, la empresa mandante está en la obligación de informarle al SENAGEMIN. También tengo que presentarle al servicio, obligación de la empresa presentarle al servicio el método de explotación con el que voy a trabajar la mina, y también si yo someto a modificación este método de explotación, también tengo que avisarle al servicio, ¿ya? También tengo que avisarle al servicio sobre qué tipo o qué procedimientos voy a ocupar para tratar los minerales, ¿ya? Y también, inmediatamente, antes de empezar las operaciones, tengo que yo informar al servicio sobre mi plan de cierre de faena. ¿Ya? Entonces son tres cosas: el método de explotación, cómo voy a explotar el mineral y cómo voy a cerrar la mina. ¿Ya? Tengo que informarle esas tres cosas yo al SENAGEMIN antes de empezar mis actividades. Además, el cierre de faena y el método de explotación después yo tengo que irlo actualizando. El método de explotación cada 5 años, y si es que sufre alguna modificación mayor también tengo que avisarle al SENAGEMIN. Y el plan de cierre de faenas también tengo que irlo actualizando cada 5 años, ¿ya? Como empresa minera tengo que ir actualizando porque pueden haber cambiado las condiciones, ¿cierto?, de seguridad ambiental, las condiciones de producción de la faena, ¿cierto? Empecé a producir más, por lo tanto el cierre de faena se va a ver modificado, así, ¿cierto? Entonces estoy obligado antes de empezar a trabajar presentar el método de explotación, cómo voy a tratar los minerales y cómo va a ser mi plan de cierre. Y debe incluir además datos importantes como son las reservas clasificadas de minerales, ¿cierto? Las capacidades de las plantas que yo tengo, ¿cierto? Tengo que informarle al SENAGEMIN, ¿cierto?, sobre la capacidad de procesamiento que va a tener mi planta, y sobre los proyectos, tanto el proyecto que se está ejecutando como los proyectos en expansión. Para la expansión, ¿ya? Para la ampliación. Todo eso debe ser informado al SENAGEMIN por parte de la empresa, debe ser informado al SENAGEMIN, ¿ya? Ninguna empresa podrá conectarse o electrificar la mina sin la autorización de servicio, obvio, si no está en la otra, ¿cierto? Aparte del reglamento en el artículo 25 dice que aparte del reglamento de orden, higiene y seguridad exigidos por el Código del Trabajo, ¿ya? Y el reglamento sanitario, ¿ya? Aparte de esto, las empresas mineras deberán elaborar y desarrollar y mantener reglamentos internos específicos de las operaciones críticas: perforación, tronadura, fortificación, acuñamiento, todas las labores críticas, ¿sí? Voy a tener que tener un manual especial documentado esos procedimientos, ¿ya? 28. La empresa minera deberá capacitar a los trabajadores sobre los métodos y procedimientos para ejecutar correctamente su trabajo, ¿ya? Yo puedo haber hecho un trabajo muchos años, ¿ya? Si yo me cambio de empresa, por ejemplo, operé hice Mintools de software, ¿cierto? Operé el software en la planta de molienda. Yo trabajaba ocupando un software en una planta de molienda. Y yo soy experto en ese software. Estoy diciendo nomás, estoy simulando, muchachos. Estoy simulando un caso. Y en un momento me despiden o me voy de la empresa porque en otra empresa tenía mejor sueldo, y me voy a otra empresa, me voy como experto yo en este software y experto yo en molienda,
Pero por muy experto que yo llevo en título, si yo llego a esa empresa tiene la obligación de capacitarme nuevamente, tanto en el software, en el lugar de trabajo que voy a hacer, qué tipo de trabajo voy a hacer y qué herramientas voy a ocupar. Tengo que ser capacitado de nuevo. Aunque yo reclame y diga, si yo sé esta cuestión, no, tiene que ser capacitado de nuevo. Toda persona, si un operario, por ejemplo, si es operario, también tiene que recibir una capacitación cada vez que va a entrar a una faena nueva o cada vez que lo requiera el servicio o la empresa, ¿cierto? Tiene que tomar estos cursos de operaciones los operarios, ¿cierto? Los operarios además tienen que, de algunos equipos críticos, tienen que, por ejemplo, los operarios de grúas, dice acá el de equipos de izamiento, de grúas y equipos de izamiento, dice el artículo que deben de conocer términos como, por ejemplo, estabilidad de viga, que eso es una materia de física, ¿sí? Acá dice que el reglamento psicosenso-técnico tiene que ser evaluado, ¿cierto? Ese tipo de conocimientos específicos para ciertas operaciones. Además, en este artículo me dice que las especificaciones de técnicas y de funcionamiento de todos los equipos, manuales, de herramientas, de instrucciones, de indicaciones, tienen que ser en idioma español, ¿ya? No puede haber manuales o instrucciones en otro idioma, ¿ya? Yo he conocido una empresa que se dedicaba a traducir de maquinarias y esas cosas, los manuales, y se dedicaba a eso. Hay otra empresa, mira, que revolotea en la industria minera. Se encargan de adaptar esta información a las diferentes faenas. La información, no sé, pues, el camión no es el camión, cuando yo compro el camión, no compro el camión pelado, pues, compro el camión con un procedimiento de mantenimiento, ¿cierto? Una serie de cosas. Todo eso mantenimiento, todo eso manual que van a tener las herramientas y los equipos, todo eso debe estar en idioma español. Será de la empresa minera proporcionar en forma gratuita a sus trabajadores los elementos de protección personal, los EPP, ¿cierto? Y estos además tienen que estar debidamente certificados por un organismo competente, ¿ya? Entonces la empresa minera está obligada a proporcionarnos EPP de calidad y certificados, ¿ya? No puede ir la empresa minera, ¿cierto?, a comprar a la feria los guantes y la antiparra, ¿cierto? Tienen que estar certificados. La empresa minera debe contar en su faena en forma permanente o esporádica o como asesoría técnica, ¿ya? Con ingenieros en minas o metalurgistas para la firma de los proyectos, ¿ya? La empresa debe contar con la asesoría. Y son fundamentales porque todos los proyectos, por ejemplo, ese documento que decía, debo solicitarle un permiso al Senagio-Mina antes de empezar a hacer mis labores, ese documento van firmados por un ingeniero, tienen que ir firmados por un ingeniero en mina, o en el caso de una planta de tratamiento, un ingeniero metalurgista, ¿ya? Y hablábamos en la clase pasada de que el título de ingeniero no es simplemente, son 3 años más de universidad, sino que son una serie de responsabilidades legales a su tarea, ¿ya? Se muere un viejo en una faena, el ingeniero puede irse preso, por ejemplo, perder su título. Aunque no estuviera ese día el ingeniero en la faena, puede perder igual su título y son responsabilidades que son inherentes a la actividad del ingeniero en mina, ¿cierto? Esa responsabilidad. Ya. Los productores mineros y los compradores minerales y de productos beneficiarios deberán confeccionar mensualmente información estadística de productos, de compras, de accidentes en formularios establecidos por el servicio. ¿Ya? Esta también es importante. El servicio nosotros vamos a tener que cooperar con el servicio en generar las estadísticas mineras nacionales, ¿ya? No le puedo yo mentir al servicio, la verdad. Ya que el servicio conoce desde mi método de explotación, cuántos trabajadores, cuántas horas hombres tengo. Por lo tanto, el servicio en una breve investigación puede saber, por ejemplo, si yo estoy mintiendo en el volumen de producción. Puedo estar diciendo que produzco menos para poder acceder a algunos
Algunas mineras dicen que producen menos para poder acceder a servicios, o sea, poder acceder a beneficios, y en realidad producen mucho más que lo que están declarando, ¿ya? Y a través de otras empresas fantasma venden el mineral que sobra, ¿cierto? Se lo venden lo venden como otra mina, como triangular el mineral. Pero eso se ve truncado por este artículo, porque este artículo obliga a llevar unas estadísticas bien minuciosas de parte de la empresa minera, ¿ya? La empresa minera tiene que llevar una estadística bien minuciosa. Las elaboraciones de esa estadística no se la podemos dejar al contador. La evaluación bueno, sí, eventualmente también la puede hacer otro profesional, pero las evaluaciones de esas estadísticas, la generación de esas estadísticas, normalmente son tareas de un ingeniero en mina o un técnico en operaciones mineras, ¿ya? Son importantes esas estadísticas. El Excel, el manejo de Excel no era porque sí, es necesario el manejo de Excel. Perdón, de estas planillas, de estos documentos. Ya. Y después las obligaciones de los trabajadores. Y la obligación de los trabajadores los trabajadores están obligados a respetar y cumplir todas las reglas que conciernen y que se dictan en este reglamento. Están obligados. Y además de los otros reglamentos que diga, de otras reglamentaciones que pueda dictar el servicio, el SERNAGEMIN, ¿ya? Pero la principal obligación es que estamos sujetos a este reglamento, ¿ya? Esa es la principal obligación del trabajador. Entonces, sí es necesario conocer la ley, ¿cierto? Si acá dice que los obligadores, es obligación de cada trabajador respetar y cumplir todas las normas que se conciernen directa o afecten su conducta prescritas en este reglamento, ¿ya? O en otros internos de la faena minera. Y acá le agrego, ¿cierto?, una parte que también atañe a nuestra labor después cuando ejerzamos nuestro trabajo. Dice, toda persona que tenga supervisión sobre otros trabajadores, ya que se le haya encargado la supervisión sobre otros trabajadores, deberá exigir el cumplimiento de las reglas. O sea, que los supervisores deben de exigir el cumplimiento de esta ley, ¿ya? No puedo hacer cumplir la ley si no la conozco, ¿cierto? El artículo 39, la ley de la vuelta del perro, ¿ya? ¿Conocen qué es la vuelta del perro, muchachos? ¿Sacar una vuelta al perro? ¿Cómo es el término? Cuando yo termino de trabajar, ¿cierto? Hago el checklist, ¿cierto? Me doy una vuelta por el equipo, ¿cierto? Y reviso el equipo antes y al final de mi faena. ¿Cierto? El artículo 39 es eso, ¿ya? Que sin perjuicio de la mantención, revisión, realizada por el personal especialista, es obligación de todo trabajador verificar al inicio de su jornada de trabajo el buen funcionamiento de los equipos y maquinaria. La ley de la vuelta del perro, que yo tengo que verificar, ¿cierto? El equipo antes de empezar a trabajar, ¿ya? Eso es una... No solo el equipo, las camionetas también, profe. Claro, todo el equipo, desde un camión hasta, desde equipos fijos y no fijos, ¿ah? Desde equipos móviles y equipos fijos. Todos los tenemos que, el molino, por ejemplo, cuando le echamos a andar, o no sé, o no sé, los equipos de la planta bajo el molino, o donde están las bombas, porque se inicia todo el sistema de circulación. Claro, claro. Desde una subestación eléctrica, que es un equipo de servicio, hasta los camiones, todos los equipos. Las correas transportadoras. Las correas transportadoras, correcto, estimado. Todo deberá llevar, tenemos que hacer un checklist antes de empezar a ocuparlo, ¿ya? Usted lo puse en letras más grandes, dice que está estrictamente prohibido presentarse en los recintos de la faena minera bajo influencias del alcohol o drogas. ¿Ya? Acá también vamos a decir que, toco el artículo más adelante, no es solo alcohol y drogas, sino que también son medicamentos, también bajo los efectos de medicamentos, tampoco me puedo presentar a trabajar.
Por ejemplo, si estoy tomando algún psicotrópico, no puedo entrar a trabajar, no puedo operar maquinaria si estoy, por ejemplo, tomando ¿cómo se llaman? Antidepresivos. No se puede, o nadie que consuma antidepresivos puede operar una maquinaria pesada. Nadie que opere maquinaria pesada puede tomar, por ejemplo, medicamentos para la alergia, ¿ya? Que dan somnolencia. No pueden tampoco. Entonces, bajo ningún medicamento se puede, tampoco, no solamente alcohol y drogas, sino que también medicamentos. Van a estar, no puedo trabajar en la faena si estoy bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. El título tercero habla de normas generales. Ya, dice que solo se podrán conducir vehículos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, el personal de la administración de la faena que la faena haya autorizado. Está relacionado con la capacitación que se le hace al operador, ¿ya? Ahí es cuando yo autorizo al operador. Además va a tener que contar con una licencia, por ejemplo, algunos equipos tienen que contar con la licencia municipal, ¿ya? Con una licencia municipal para operarlo. No basta con la licencia de conducir, ¿cierto? Para manejar un vehículo en la empresa minera, además tiene que estar autorizado para eso. De nuevo, se repite el artículo anterior, dice que se prohíbe la conducción de vehículos, ¿cierto?, bajo efectos de drogas o alcohol, obvio, ¿cierto?, lógico. El artículo 44 dice, todo vehículo deberá estar provisto de luces, aparatos sonoros que indiquen la dirección de su movimiento, y en caso de las grúas puente, en todo sentido tienen que operar sus aparatos sonoros y de las luces. ¿Eh? Ahí también va metida la pértiga, la baliza, ¿ya? Para todas esas exigencias, ¿cierto? Van los equipos refractarios de las camionetas, los autoadhesivos refractarios de las camionetas, la banderilla, ¿cierto? Todos van a ir dentro de este artículo. Artículo 45, dice, el personal encargado del movimiento de material pesado, mediante el uso de equipo mecanizado, deberá recibir un entrenamiento completo sobre el equipo que usa, ¿ya? Y ese entrenamiento completo incluye también conocimientos de las propiedades físicas del equipo, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que debo explicarle yo al operador las limitaciones. El operador tiene que estar súper claro con las limitaciones físicas del equipo que está ocupando. Eso fundamentalmente es lo que es el artículo 45. No solamente en su operación, sino en las capacidades del equipo, ¿cierto? El artículo 46 dice, por motivo alguno deberán permitirse el tránsito de personas bajo lugares con riesgo de caída de material. Y esa la conocemos, ¿cierto? Es una regla de prevención de riesgo, ¿cierto? Dice, donde exista riesgo de caída de personal de distinto nivel deberán estar provistos de protección adecuada. Y así van a nombrar varios artículos que tienen que ver con la prevención de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, que un lugar tiene que estar, un lugar que implique peligro tiene que estar delimitado por una cinta de peligro, que los cables, ¿cierto?, deben de ir en forma aérea, no deben de estar en el suelo. Van a haber varias normas que nosotros vamos a conocer en prevención de riesgo, ¿cierto?, que en realidad acá se transforman en artículos, ¿ya? Dice el artículo 49, dice, será responsabilidad de la empresa minera tapar o cercar y advertir sobre los piques que se generen por la faena. Si no está tapado, ¿cierto?, al que le corresponde la responsabilidad penal es a la empresa, ¿cierto? Si sucede un accidente con el pique abierto, ¿cierto?, ¿quién es responsable? La empresa que lo generó. Artículo 51.
La administración de la faena deberá disponer de los medios, planes, programas para la mantención de todas las instalaciones de los equipos y maquinarias que se utilicen en la mina. Por ley tenemos que tener ahora equipos de mantenimiento industrial, ¿cierto? De mantención industrial, profesionales de mantención industrial. Cada vez en la minería se va volviendo más importante la mantención industrial, ya que ahora, ¿cierto?, la mantención de equipos se traduce en activos, ¿cierto? Se traduce en lucas la empresa. La mantención de los equipos se traduce en lucas de ganancia por alargarle la vida. Pero yo siempre digo, por ejemplo, acá en el CFT, de mantenimiento industrial. En Quillota parece que está, no sé si estará en la Ligua, parece que no, pero en Quillota está. La mezcla entre técnico en operaciones mineras y mantenimiento industrial es una mezcla súper buena de carrera, es una mezcla muy buena. De alta empleabilidad podríamos definirla. Es súper importante esa conjunción, y aparte les convalidan un montón de ramos. Les convalidan un montón de ramos y sacan en súper poco tiempo el segundo título. Como consejo, no sé si algún profesor alguna vez le ha hablado de eso, pero a los que quieran seguir con sus estudios, es una buena alternativa al técnico en operaciones mineras y técnico en mantenimiento industrial. No sé qué opinan, muchachos. ¿Alguien conoce el tema? Estoy solo. No, bro. De hecho, yo en vez de estudiar minería, iba a estudiar mantenimiento industrial en Viña. Ya. ¿Y como ingeniería? No, técnico solamente. Pero tuve unos Técnico, problemas y ya. tuve que venir por la zona de nuevo y estudié minería. Ya. Hay otras, por ejemplo, operaciones mineras y prevención de riesgo, también es una buena mezcla. Prevención de riesgo, o sea, operaciones mineras y informática, técnico en informática, también es una muy buena mezcla. Técnico en operaciones mineras y geomensura, también es una muy buena mezcla. Señorita Laura, la escucho. Yo, antes de estudiar operaciones mineras, estudié técnico en prevención de riesgo, pero por temas de lucas no me pude titular. Igual tengo Ya, pero tiene los conocimientos de prevención de riesgo. Ya. Sí, Eso en su currículum, cuando usted ya empiece a ejercer, eso en su currículum igual va a valer, independiente que no esté, que no esté titulada. sí, porque yo terminé la completa. Está egresada. Sí, pues sí, lo único que me faltó fue el título. Ya, una muy buena mezcla, operaciones mineras y prevención de riesgos. Es atractivo para la industria. Electricidad también, técnico en electricidad y operaciones mineras también es muy buena mezcla. Mecánica y operaciones mineras no tanto, pero también es buena mezcla. Pero creo que mantenimiento industrial y operaciones mineras, o prevención de riesgo y operaciones mineras, o informática y operaciones mineras son buenas mezclas, son muy buenas mezclas. De ahí puede usted mezclar increíblemente cosas increíbles. Por ejemplo, yo he visto paramédicos paramédicos y técnicos en operaciones mineras, personas que son paramédicos y técnicos en operaciones mineras, que entraron a la faena como paramédico, como equipo de paramédicos, y que por el tema de ir ascendiendo en la pega, le convenía ser el técnico en operaciones mineras. Y también es una buena mezcla. También una buena mezcla en realidad no es suficiente en la vida actual, muchachos, con un solo título. Tal vez para nuestros hermanos mayores, para nuestros viejos, para nuestros papás, de repente era suficiente sacar el cuarto medio, y un título era más que suficiente.
En la vida actual no es suficiente. No es suficiente un título. Hay que, el estudio, estudiar es un continuo en la vida. Es un continuo en la vida de un profesional. ¿Ya? El profesional siempre tiene que estar estudiando. Siempre, constantemente. Queda obsoleto si no lo hace. Y las cosas obsoletas se desechan a veces. Es importante que usted después de esto empiece a pensar a futuro, ¿cierto? Cuando encuentre pega, usted se tiene que plantear, seguir estudiando, seguir perfeccionándose. El que no lo hace, hay muchos otros trabajadores que sí lo están haciendo y por lo tanto esos currículums van a valer en el escritorio más que el suyo, ¿cierto? Es importante seguir perfeccionándose. Síganse perfeccionando. He visto algunas áreas, por ejemplo, no sé, una vez me tocó ver un caso de una niña que egresó de operaciones mineras y después se metió a parvularia, o sea, no tenía nada que ver, nada que ver. Uno tiene que tratar de ir haciendo como una carrera, ¿cierto? De acuerdo a los trabajos que yo voy haciendo, la experiencia que voy adquiriendo, ir generando perfeccionamiento en ese ámbito. Ahora con el internet, ¿cierto? Ahora es mucho más fácil, pero el proceso de aprendizaje no puede detenerse cuando ustedes crecen de acá, muchachos. No puede detenerse el proceso de aprendizaje. Y normalmente nosotros nos vemos en el proceso de aprendizaje académico solamente ahora, cuando estamos en una institución académica. Y después cuando salimos de la institución académica, la única forma de aprender es la forma empírica, es la forma de hacer la pega, ¿por cierto? Y ahí tenemos una limitante en cuanto conocimiento podemos absorber. O sea, la forma académica es lo que te da conocimientos extensibles, ¿ya? Es una falacia eso que se dice del aprender haciendo. ¿Ya? Sí, es importante aprender y practicar juntos, va juntos, eso es indudable, ¿ya? Pero en una institución académica lo más importante debe ser la instrucción académica, ¿sí? Tenemos toda la vida para practicar, tenemos toda una vida laboral para aprender nuestro trabajo, y nunca terminamos de aprenderlo, nunca terminamos de aprenderlo. Si creemos que de una institución educacional, de educación superior, vamos a salir absolutamente y 100% preparados para realizar una pega, está equivocado. Esa pega, todas las pegas se aprenden en la pega. Todo trabajo se aprende en el lugar de trabajo. Nosotros nos contextualizamos antes, nosotros nos preparamos antes, nosotros adquirimos herramientas antes de llegar al lugar de trabajo a través del entrenamiento académico, ¿ya? Pero es una falacia decir que solamente voy a aprender haciendo. No, es muy necesario lo académico, y normalmente la generación actual subestima eso, y la realidad laboral no. La realidad laboral lo pone súper en alto, los títulos y esas cosas. Nosotros somos los que subestimamos. ¿O no, muchachos? ¿Qué opinan de lo que estoy hablando? ¿O no me están escuchando? No les veo la cara, no sé si me están escuchando, no sé No, si... profe, a mí se me cayó, No, sí, pero tiene razón. tiene razón, profe. Sí, sobre la mezcla de... No, aquí, profe, no se preocupe. Ya, estamos atentos. atentos, gracias. Una lata, no verle la cara a los alumnos. Ya, artículo 52. Previo a efectuar la mantención y reparación de maquinaria o equipo, se deberán colocar los dispositivos de bloqueo y advertencia que serán retirados solo por el personal a cargo de la tarea. ¿Cómo lo hace? Esto se hace, ¿cierto? En todos lugares de trabajo, ¿cierto? Tengo que ir, ¿cierto? Y poner un candado, ¿cierto? Si voy a abrir el equipo, ¿cierto? Para repararlo, se pone un candado en el equipo, ¿cierto? Que eso va a impedir el reaccionamiento de ese... Voy a poner un objeto de bloqueo que va a impedir el reaccionamiento de ese equipo que estoy reparando, ¿cierto? ¿Han visto esos candaditos, muchachos, en la pega? Sí, pues. ¿Cómo se llaman esos candados? ¿Cómo le dicen ustedes en el trabajo? Son unos candados así que tienen varios lugares para meter. Son como unas tarjetas de bloqueo, ¿no?
Tarjeta de bloqueo, claro, que tienen varios candados para poner, ¿cierto? Sí se llaman así, pero lo he visto. Ya. Esa, artículo 52. ¿Ya? Ahí aparecen la obligatoriedad de ocupar eso, ¿cierto? Y acá también dice que este mismo artículo hace referencia a que los equipos para yo poder intervenirlo tienen que estar total y absolutamente desenergizados y apagados, o sea, apagados y desenergizados. O sea, no solamente sin movimiento, sino que además sin energía, para poder meterme yo a manipularlo. Son cosas importantes. Sí, profe, esas son las formas de segregar el equipo prácticamente, como la labor que está haciendo en ese momento. Como faltarle a la segregación del área o ya equipo. Claro, estimado. Sí, correcto. Vamos a ver un video de una campaña de Senegemin. Sernageomin, Servicio Nacional de Geología y Minería, Gobierno de Chile. Los accidentes de vehículos o equipos autopropulsados corresponden al tercer tipo de accidente en la industria minera. Ya, ahora sí escucha, ¿cierto? El 14% de los fallecimientos ocurren por causa de este tipo de accidentes. Esta campaña, sí, escuchan ahí, ¿cierto? Esta campaña no es solamente los accidentes vehículos, sino que hay una campaña de Senegemin donde tiene varios videos donde hacen lo mismo de los 4 causas de mayor accidentabilidad en la minería. ¿Ya? Hay unos videos de eso. ¿Ya? Yo voy a tratar de conseguir todos esos videos para poder ponerlo en el Prezi. Son importantes, estos videos son un muy buen resumen de qué es lo que dice la ley. Podrán conducir vehículos y equipos mineros solo quienes estén capacitados y autorizados por la administración de la empresa. ¿Ya? Además, deberán contar con la licencia de conducir Eso. Le van a poder ustedes ver el de Senegemin.